la disciplina se ejerza casi en todas las instituciones. Cuando una persona ingresa, por ejemplo, en una empresa, esta persona tiene que regirse a base de las reglas que impone esa empresa. Fíjese que tenemos un ejemplo. Al ingresar una persona, por ejemplo, en una institución como lo es el ejército o en un cuartel, a este soldado le tienen que enseñar las reglas de conducta que se rige en esa institución y se rigen por un código militar y así sucesivamente. Y nosotros, hermanos, tenemos un código que es el código divino, que es la palabra de Dios. No tengo tiempo, como dije, para definir en varios aspectos lo que es la disciplina. Estaba pensando desde cuando recibí la invitación para estar aquí en este lugar con los hermanos. Luego estuve pensando acerca del tema, porque así hacemos todos, ¿verdad? O hasta cuando subimos en el púlpito buscamos el bosquejo. No, nos tenemos que preparar con tiempo. Yo estuve observando, hermano Jorge, qué bueno en realidad. Eso es muestra de que se estudia la Biblia. Y cuando no se estudia, subimos aquí a hablar disparates. Y no es para eso el tiempo, hermanos. Y se decía que era la actividad relacionada con la inauguración de este local. Bueno, esto tiene mucha referencia en lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento con relación a la casa de Dios. Por ejemplo, desde el capítulo 25 del libro del Éxodo, vemos que nuestro Dios ordenó que se hiciera un edificio portátil. O sea que era un edificio, un local que los israelitas lo armaban aquí y según el mandato de Dios lo desarmaban y llegaban en otro lugar, lo armaban y así sucesivamente. Pero ellos también tenían ciertas disciplinas. Sí, ciertas disciplinas. Hasta para ir a hacer las necesidades fisiológicas. Había disciplina, había reglamentos. Y todo esto se relaciona con nosotros los hijos de Dios en el tiempo actual. Vamos a ver, tal vez como decía, como un punto de partida, leamos en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 4. Y leamos aquí el versículo 17 que dice así: porque es tiempo de que el juicio comience, tome nota de esto, por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Yo estaba platicando con un hermano y él decía, fíjese que está escrito, y según el otro versículo, el 18, está escrito de que en la iglesia debe de haber pleitos, debe de haber dificultad, porque así está escrito aquí. ¿Será que eso es lo que quiere decir esta palabra? No. ¿Saben por qué es cuando hay dificultad, cuando hay pleitos en una iglesia? Porque no tenemos disciplina. Nos falta disciplina en muchos aspectos de nuestra vida. La palabra juicio aquí no es pleito.
ni la palabra dificultad en el versículo 18 tampoco es pleito. No. Fíjese que en la primera carta del apóstol Pedro, que contiene 5 capítulos, se encuentra 36 veces la palabra sufrir, sufrimiento o prueba, así con sus derivados. Se encuentra 36 veces en los 5 capítulos que contiene este libro. Entonces el tema de Primera de Pedro no es pleito, sino el tema de Primera de Pedro es el sufrimiento. Y muchas veces nuestro Dios permite el sufrimiento en nosotros para disciplinarnos, para ubicarnos en el lugar que Él desea que estemos. Aquí dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. ¿Será la casa de Dios? ¿Será este techo y estas 4 paredes la casa de Dios? No es, hermanos, pues está muy hermoso este edificio. Qué hermosísimo lo hicieron los hermanos. Qué atracción tiene este edificio. Pero yendo a la palabra de Dios, no es esta la casa de Dios. Sino la Biblia dice, lo vamos a ver aquí en la carta a los Hebreos, capítulo 3. No hemos entrado, recuerden, no hemos entrado en lo que es la disciplina en la iglesia. Capítulo 3 de la carta a los Hebreos, leemos desde el versículo 1 en adelante, que dice así: por tanto, hermanos participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también, tome nota de esto, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la casa de Dios? No era la iglesia, porque la iglesia no existía en el Antiguo Testamento. ¿O cree usted, hermano y hermana, que la iglesia existía en el Antiguo Testamento? No existía. Entonces la casa de Dios en el Antiguo Testamento era el pueblo de Israel, donde Moisés trabajó por un tiempo de 40 años. Y dice la palabra del Señor que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Sigamos. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno, cuanto tiene mayor honra que la casa el que lo hizo. Dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas de Dios es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, otra vez, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Aquí nos damos cuenta que la casa de Dios somos nosotros. Todos los que han creído de todo corazón, venimos a integrarnos en lo que es la casa de Dios. Todos los que de todo corazón hemos sido o hemos creído en el Señor, somos la casa de Dios. Sigamos. Vamos a ver en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Primera a Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16, que dicen así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una vez más, el apóstol Pablo había dado estas instrucciones desde el versículo 1 hasta el versículo 13, con relación a los hermanos ancianos en la iglesia
y los diáconos también en la iglesia. Él había dado esas instrucciones. Por eso comienza diciendo en el versículo 14: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. La palabra conducir está hablando del estilo de conducta del creyente en la casa de Dios. Y la conducta del creyente en la casa de Dios no solamente es aquí, hermanos, cuando nos congregamos bajo este local o bajo este techo, sino aquí en este versículo 15 está hablando de la iglesia visible. La iglesia visible que contempla el mundo allá afuera. Y allá afuera es donde nosotros debemos de poner en práctica ese estilo de conducta. Porque allá afuera nosotros demostramos que somos hijos de Dios. Nuestro estilo de conducta de nosotros al entrar en la presencia del Señor a veces es muy significativo, ¿verdad? Entramos con todo respeto, hasta agachados en la presencia del Señor, y a eso le llamamos disciplina. Es parte de la disciplina, pero en el trasfondo la disciplina se amplía mucho más, la disciplina del creyente. Cuando nosotros demostramos, como dice el texto, debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. Aquí hay dos términos que se refieren a la iglesia: casa de Dios y la iglesia de Dios. Sí, así lo vemos aquí en el versículo 15. ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad? Debemos saber que en la iglesia descansa toda la verdad de Dios. Y nosotros como hijos de Dios somos los responsables de demostrar esa verdad de Dios en diferentes aspectos de nuestra vida a través de la disciplina. Sí, de la disciplina en el creyente. Vamos a pasar de aquí a 2 Timoteo, el capítulo 3. Estoy haciendo aquí tal vez unas pocas definiciones. El capítulo 3, versículos 16 y 17 dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil, fíjese bien en esto, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Tenemos un código divino que nos corrige, que nos instruye, con el fin de que nosotros seamos creyentes disciplinados. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña con relación a la disciplina hasta en la forma de hablar. Debemos de tener nosotros ética, debemos de tener un estilo de conducta bueno delante de Dios. Por ejemplo, si un creyente, si un predicador sube en este púlpito y usa el púlpito o usa la Biblia para achacar a un hermano o una hermana, este predicador le falta ética, le falta educación. Y a veces se supone que tenemos madurez. No hay madurez. Cuando el creyente está hablando por detrás, está hablando con prejuicio y no se da cuenta de las cosas, le falta madurez, le falta ese estilo de conducta que Dios quiere.
No debemos de llegar a esos extremos, porque es demostración que no tenemos conducta, no tenemos disciplina. Les decía que la Biblia habla de disciplina hasta en la forma de hablar. La Biblia habla de la disciplina hasta en la forma de comer. Sí, en la forma de comer. Si a mí me gusta una comida, aunque usted no me le ofrece, pero yo le voy a decir, deme otro poco o otra pasada. Me gustó las 2 veces, derme otra pasada. Esa es falta de conducta. Es falta de disciplina. Hay muchos aspectos, hermanos, en usar las cosas. Me recuerdo una vez, un oficial del ejército nos estaba dando clases de disciplina de cómo usar los asientos o las bancas, como decimos nosotros vulgarmente. Y él estaba parado sobre de una silla y estaba dando la clase. Cuando terminó este oficial de dar instrucciones con relación a la disciplina de usar los asientos, él dijo: ¿por qué creen ustedes que yo estaba parado sobre la silla? Ninguno contestó. Entonces él dijo: yo me paré sobre la silla para hablarles a ustedes de cómo usar los asientos, porque muchos de ustedes no saben usar las sillas. No nos pase a nosotros así, hermanos. ¿Por qué aparecen las sillas sucias, enlodadas? ¿Por qué cuando salimos de la sala hay muchos restos de golosina adentro? ¿Por qué dejamos mucha basura en el local donde nos congregamos? Nos falta disciplina. Muchos aspectos. Y cuánto más sería llegar hasta el extremo de quitarle de la comunión a un hermano. Y esto nos enseña mucho la Biblia. Como dije, yo no tengo tiempo para tal vez no definir esto, porque es amplio en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántas veces en las asambleas nosotros los ancianos disciplinamos a un hermano por envidia o porque así lo supimos de alguna razón por allí? Vamos a ver esto aquí, hermanos, y aquí está en estas mismas cartas pastorales, capítulo 5 de aquí de Primera Timoteo. Estoy todavía con ustedes en la definición, no he entrado en lo que es el manejo de la disciplina. Vamos al capítulo 5 de Primera Timoteo. Versículo 21 dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Aquí se encuentra esta palabra prejuicio. Y si tuviera aquí a mi mano un diccionario bíblico, o yo no sé si esa palabra se encuentra en el diccionario castellano, porque a veces hay palabras en el diccionario bíblico que no se encuentran en el diccionario castellano. Y hay palabras que se encuentran en el diccionario castellano y no se encuentran en el diccionario bíblico. Pero yo les voy a declarar un poco, hermanos, usando algunos términos muy generales o alguna experiencia que he tenido para poder declarar qué es prejuicio. Prejuicio es afirmar una cosa sin darse cuenta. Un ejemplo les quiero contar de un caso muy real. Que hubo una hermana allá en su cocina, o ella se dio cuenta que se había extraviado un zapato que ella tenía allí en sus animalitos, ¿verdad? Se extravió. Y dice la hermana a buscarla a ese pato. Y en cada casa que iba, ella decía, y era hermana, fíjense, ella decía: fulana de tal robó mi pato. Y iba en otra casa, decía: fulana de tal robó mi pato. Y en fin, que fue en muchas casas. Al fin de todo regresó y entró en su cocina y vio una canasta que estaba así de boca abajo, y fue a levantar la canasta. Allí estaba el pato. Tal vez este animal se paró en la orilla de la canasta y él mismo se tapó.
Sin embargo, ella había manchado a todo mundo diciendo que alguien la había robado. Eso es hablar con prejuicios. A veces hay hermanos ancianos que disciplinan a hermanos o hermanas solamente porque se oyó un rumor. Solo por un rumor. Alguien así me dijo. Y a veces sucede que hasta un hermano disciplina a un hermano, hasta a veces en la calle. Falta de disciplina, falta de conducta. No están basados en las reglas divinas que menciona la palabra del Señor. ¿Cuántas veces se ha disciplinado? Yo supe de una razón de una asamblea. Fíjense todo lo que pasa cuando no conocemos la disciplina. Que este hermano tenía varias hijas que estaban en comunión, pero una de ellas se fue a trabajar en la capital sin avisar a su padre y mucho menos sin avisar a la asamblea. Se fue. ¿Qué hicieron los hermanos? Disciplinaron a la hermana y a toda la familia. ¿Está correcto eso? No está correcto. No está correcto, hermanos. Entonces eso quiere decir que estamos malversando o estamos manejando mal lo que es la disciplina en la iglesia. Y recuerden, hermanos ancianos, que nosotros somos los responsables en la iglesia de manejar esa disciplina de Dios. Ahora, se oye por allí, y yo voy a tocar una mínima parte acerca de esto, de lo que es la autonomía de las asambleas de citas. Los hermanos dicen, bueno, nosotros aquí no entra nadie más. Nosotros aquí hacemos y deshacemos y aquí nadie más entra, porque somos autónomos. ¿Será que la autonomía es para hacer mal? Si una iglesia está haciendo mal, otra iglesia debe intervenir para corregir esos errores, porque la autonomía no es para hacer mal. La autonomía es para ejercerse la asamblea misma en diferentes aspectos también. Ese es otro punto. Ahora, ¿qué hacemos nosotros para efectuar una disciplina? Ya estoy llegando allí, pero ya solo me faltan 5 minutos. Vamos a ver 1 Corintios. 1 Corintios, el capítulo 5. Capítulo 5, a causa del tiempo, comencemos a leer el versículo 3. Dice así: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Bueno, aquí esta escritura está tocando un punto cuando un creyente debe ser disciplinado. ¿Qué estaba pasando allí? Fornicación. Pero el punto que les quiero explicar es esto. El apóstol Pablo, teniendo ciertas garantías que le acreditaban a él como apóstol, él no tuvo la autoridad, por ejemplo, de decir: hermanos corintios, espérenme que yo llego. Y cuando yo llego, yo soy el que voy a quitar de la comunión a ese hermano. Esto es, hermanos, cuando nosotros dependemos de una misión. Dependemos de una iglesia madre, por así decirlo. No, fíjense que no. La Biblia desconoce tal idea de depender de una misión. Porque cuando se depende de una misión, hay que esperar a ciertos hermanos que vengan de lejos e imponer la disciplina a un hermano de la iglesia local. ¿Qué pasaría con ustedes, hermanos? Yo pienso que la mayor parte de los hermanos de la iglesia local no están ahorita aquí, pero puede ser que hay algunos que están afuera. ¿Qué pasaría con ustedes
que yo, Apolonio Fuentes, viniera desde allá de la provincia chiquita que pertenece a San Pedro, viniera y decir, bueno, yo vengo aquí a disciplinar a un hermano que yo oí que está cometiendo mal. No me conviene, hermanos. No me conviene, porque yo no sé el desarrollo de conducta de esa hermana en esa iglesia. Ni usted puede llegar allá. Puede, pero no debe. Son los encargados, son los hermanos locales que ejercen esa disciplina. Aquí dice Pablo, reúnense ustedes. ¿Y cuántos se tenían que reunir? Casi toda la iglesia. Casi toda la iglesia. Y suceden, como decía hace momentos, casos a veces en que solo un hermano disciplinó a una hermana. Como dice que sucedió un caso de una hermana que cometió fornicación y le dijo a un hermano que se suponía que estaba allí encargado de esa iglesia. Le dice, fíjese hermano que yo cometí adulterio y ahora ¿qué hace conmigo? No se preocupe hermana, usted ya me lo dijo a mí y conmigo se acaba todo. ¿Qué les parece? Todo lo contrario a lo que la Biblia dice. Entonces tenemos que ir a la Biblia y esto es parte de lo que nosotros muchas veces decimos sana doctrina, pero en el fondo no lo practicamos. Nosotros llamamos sana doctrina a cosas que ni en la Biblia están. Así es de que hoy yo creo hemos tenido una pequeña información de lo que es la disciplina. Por ejemplo, parte de la disciplina. Yo estoy platicando con usted, hermano, o yo estoy platicando con usted, hermana. Cuando usted mire, yo me estoy quitando los zapatos ante usted. Es parte de mi mala educación. Es mala educación. Yo estoy platicando con usted y cuando usted se da cuenta, yo estoy quitando mis zapatos ante usted. Es mala educación. No tengo disciplina. ¿No cree usted que nos falta disciplina? Nos falta mucha disciplina en diferentes aspectos de nuestra vida espiritual y de nuestra trayectoria también allá en lo social, donde nosotros, como ya dije, tenemos que demostrar esa conducta como hijos de Dios, como hijas de Dios. Y por favor, hermanos, no disciplinemos a un hermano porque yo así lo supo. A veces sucede, como decía un hermano, hay hermanos que se calientan con calentura ajena. Porque yo oí de un hermano que anda así, yo también lo voy a ajustar. ¿Y qué está haciendo esta aquí entre nosotros? Miren cómo lo despreciamos, ¿verdad? ¿Qué está haciendo este hermano aquí entre nosotros? Yo supo de él que algo está haciendo. Yo no sé cómo venimos a ser, hermanos. Venimos a ser como, tal vez como capataces. Y ya tenemos aquel hermano como por ahí, como dice un dicho, como pollo comprado, humilladito allí y cualquiera lo pica. Y sin embargo, cuando estamos predicando el Evangelio, Dios le ama a usted y no hay una persona aquí que acepte a Cristo. Y va a ver usted que al aceptar a Cristo usted va a ser dichoso por toda la eternidad. Y ya cuando está en el seno de la iglesia, le empezamos a despreciar. Nos falta disciplina de Dios. Esto fue el punto de partida. Esperamos que tal vez, si el Señor permite en otra oportunidad, vamos a ampliar más este pensamiento. Que el Señor nos siga ayudando.